sesión de hoy. Ya, ahora sí. Gracias a todos por estar presentes. Hoy tenemos un taller bastante importante. Bueno, los que han estado en el municipio de La Paz y han podido aprender parte de lo que es, como les había mencionado algunos, van a haber muchos. Siempre vamos a encontrar algunas diferencias, algunas que se van a adaptar a ciertos lugares y todo aquello. Entonces hoy vamos a estar con nuestro taller de cómo plantar un árbol, ¿no? Entonces les voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Déjenme y reviso esta parte. Lo siento. Ahora sí. Ya. Hoy tenemos a Conca Jauregui. Es ingeniero agroecólogo, actor y activista ambiental de la comunidad de aprendizaje Taika, quienes son uno de nuestros aliados estratégicos. Bueno, hay que mencionar. Taika es uno de nuestros aliados estratégicos. Conca busca mucho buscar nuevas maneras de hacer activismo, en este caso, o incidencia ambiental, a través del artivismo, mezclar arte con lo que es el activismo, ¿no? ¿Y quién es Taika? Tal vez van a decirme algunos, tal vez no han escuchado. Taika es una comunidad de aprendizaje inclusiva, artística, nativa, libre en relación con el ecosistema. Por si acaso, para promocionar a Taika también, que es otro colectivo activista, ellos se encuentran en el bosquecillo municipal de Bolonia. Tal vez alguien quisiera unir también. Esto está bueno, tal vez al final le pueden dar indicaciones para llegar. En este momento no sabría cómo hacer las indicaciones, pero Conca está con su camarita prendida, entonces igual lo pueden ver. Lo voy a poner igual como co-host. Bueno, le damos la bienvenida a Conca. Conca, te damos la palabra. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, queridos compañeros, a esta sesión. Ahora vamos a hablar cosas que ya varios de nosotros hemos hecho hace poco o hacemos normalmente. Voy a estar con la cámara apagada porque voy a ir operando desde la computadora. He prendido un ratito el móvil para que ustedes puedan conocerme así de vista, pero van a ver que soy muy igualito al dibujo que está en mi avatar del Zoom. Bueno, por favor, quiero solicitarles que no sea una charla magistral, que no es un experto el que habla y tiene mucho conocimiento y les ilumina a las cabezas vacías que no tienen nada de conocimiento, que no es así, ¿ya? ¿Ustedes ya han plantado alguna vez o algo, han visto o lo han hecho hace poco? ¿O lo van a hacer también pronto? Porque de eso se trata este proyecto. Así que, por favor, necesito que me compartan sus experiencias, que me compartan sus conocimientos, que también nos compartan sus dudas, que nos hagan las preguntas pertinentes, así que para que podamos responderlas así en conversación. No existen recetas cerradas, así que vamos a ir buscando el rango de recetas aceptables, ¿ya? El rango de recomendaciones aceptables. Dicho esto, los vuelvo a saludar y ahora cierro mi cámara, ¿ya? Buenas noches. Bueno, y vayamos a la sesión. Gracias, Montserrat. Muchas gracias, Conca. Igual y estás habilitado para compartir tu pantalla. Conca, por si acaso mencionarte que sí lo vemos, pero no te estamos oyendo. Disculpen, soy medio chacrita para estas cosas, pero ¿ahora me escuchan? Sí, se oye perfectamente, pero ya no estás compartiendo. Ahora sí, ya. ¿Y ahora me escuchan y comparto? Sí. Muy bien. Bueno, como ven, es la guía básica para la plantación de árboles. Lo que vamos a ver es, digamos, en líneas generales,
y vamos a ir construyendo más conocimiento con ustedes. Si desean, pueden levantar la mano o también activar su micrófono para cuando ustedes participen. Pero una vez que hayan terminado su participación, por favor, lo desactiva para que no se haga mucho tumulto, mucha complejidad de voces que no se mezcle todo, ¿ya? Así que de una paso a preguntarles, ¿quién ha estado en la actividad del sábado en ahí en el Bioparque Vestipacos en Mayasa? Por favor, activen su micrófono y me dicen yo estuve. Porque básicamente mi pregunta es, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo le ha ido específicamente a la persona? Dana Álvarez, por favor, cuéntanos cómo les fue el sábado. Muy buenas noches. Bueno, fue una actividad muy bonita, ¿no? Donde aprendimos, bueno, desde un principio aprendimos cómo plantar un arbolito y recolectamos la información de la anterior clase de qué es deforestación, reforestación y forestación. Y en realidad tomamos contacto en sí con la naturaleza, ¿no? Con la tierra al momento de plantar los arbolitos y aprender nuevas cosas. Por eso yo aprendí algo que recién, bueno, yo no sabía del hidrogel, entonces algo nuevo para mí. Pero muy bonito. Muchas gracias, Dana. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? ¿Cómo le fue y qué le pareció la actividad? David Rodrigo, por favor. Buenas noches. Esta actividad me pareció muy interesante debido a que repasamos muchos conceptos de reforestación, deforestación y forestación. Y más que todo, el hecho de plantar un arbolito, aprenderlo o hacerlo de forma propia, creo que es una experiencia inolvidable por mi parte y que sí estuvo muy interesante. Muchas gracias, David. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿A alguien no le gustó o le hizo mucho calor o le salieron ampollas o algo así? Bueno, parece que no, que ha estado todo bien. A ver, bueno, entonces vayamos al tema. Básicamente, esta cuestión de plantar árboles es algo, inclusive había una máxima, había una especie de dicho popular que decía, bueno, debe ser ahorita no me acuerdo, era de algún pensador famoso, que decía que para haber vivido la vida tienes que haber escrito un libro, tener un hijo y plantar un árbol. De esa manera estás aportando, digamos, ¿no? Con algo. Eso de escribir libros no es muy fácil, así que si no pueden escribir un libro, entonces por lo menos lean muchos libros. Esto de tener hijos también, me imagino que ustedes jóvenes, algunos sí van a querer tenerlos y otros ya piensan de manera diferente y dicen que este mundo es un poco difícil de vivir y así que algunos van a cuidar, amar mucho a sus sobrinos o algo así. Y de plantar un árbol, si por lo menos alguna vez en la vida han plantado un árbol, por favor, eso ya es un aporte. Ojalá sea más que un solo árbol que puedan plantar. Ojalá sean muchos árboles que puedan plantar y que enseñen también a las personas a hacerlo. El estado actual de crisis climática y crisis ambiental que tenemos es justamente porque la cobertura vegetal del planeta ha ido siendo muy deteriorada, muy aniquilada, muy destruida, talada. Los árboles han sufrido mucho la tala y hay mucho proceso de deforestación. Por eso es que es importante hacer forestación, reforestación o repoblamiento, porque la actividad del hombre siempre es muy dura, es muy destructiva, es muy dañina y hay mucha gente, estamos creciendo mucho en población y la presión de la población está haciendo que esas tasas de deforestación sean cada vez mayores. Así que la única manera de revertir o de combatir todo esto es haciendo la acción contraria, es plantando. Así, aunque quieran desanimarles y
Muchas veces uno hace la plantación y pronto se muere o la han destruido o los arrancan. Ojalá la sacaran de ese lugar para poner en su patio o en su puerta de calle, pero no, la sacan para matarlas y eso es lo duro. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy insistentes y muy obcecados y muy determinados e insistentes en seguir plantando cada vez más. Para mí es como una misión. Yo cada año tengo que plantar por lo menos unos 10, si no es más, árboles que tengo que plantar por año. Y por suerte lo he estado haciendo los últimos años y todavía me siento que es poco, tengo que hacer mucho más. Y así que tenemos nada más que juntarnos entre nosotros, los locos que creemos en esto, y así vamos a hacer una fuerza mayor. Todo comienza en el vivero. Una plantita, como ustedes han debido ver. A ver, cuéntenme, las plantitas que ustedes recibieron y que plantaron ayer, o que plantaron el sábado, perdón, ¿en qué venían? ¿Cómo venían? Descríbanmelas, por favor. Tal vez alguien más aparte de Dana o de David Rodrigo, pero si no, ustedes, por favor, cuéntenme cómo estaban las plantas, cómo vinieron. Así como en esta foto, que vienen así en una bolsa, o estaban con terrones. Les escucho, por favor, les escuchamos. Bolsa. En bolsa, ya en bolsa. Bueno, eso de que vengan en bolsa es una cuestión de comodidad. Podrían venir en un paquete de papel, hay así como estuches de papel, como de papel craft encerado. También pueden venir sin la bolsa y la raíz está en un terrón y los terrones están todos juntos y hay que hacerlo muy rápido. Eso se llama la raíz desnuda. Ahorita vamos a ver eso. Pero todas estas las plantitas, los plantines o plantones o plántulas, reciben todos esos nombres, las plantas chiquitas, las plantas bebés, son producidas en un vivero. Y viverismo es el arte de manejar un vivero. Yo a veces lo menciono, suelo comparar una especie de metáfora, es como la guardería de las plantas bebé. Aquí van a nacer, van a llegar desde que son semillas y van a ser puestas a germinar, y todo el lapso de tiempo entre que germina una semilla hasta que está en un tamaño adecuado para salir a ser plantado, todo ese tiempo tiene que pasar en el vivero y estar a veces inicialmente a cuidado de no mucha exposición solar y con riego suficiente y abundante, no, si no, no abundante, pero sí por lo menos suficiente para que las plantas se mantengan vivas y saludables. Ahora en épocas de sequías y todo lo demás, tenemos que ver siempre la manera de que nuestros riegos no sean súper abundantes, no excedan la capacidad de absorción y la necesidad. Los viveros deberían estar localizados en el lugar donde se va a plantar. Es decir, si ustedes plantaron en Mayasa, lo ideal hubiera sido que el vivero hubiera estado en Mayasa, porque esas plantas ya estarían adaptadas a ese sector. Pero bueno, pueden estar localizados en otras zonas. A veces no siempre es posible instalar los viveros donde se va a plantar. Eso ya es una cuestión que dependerá del nivel de planificación que ustedes van a tener cuando ustedes vayan a hacer campañas de plantación. Porque de todos modos, todo este trabajo de criar una planta en un vivero ocupa mano de obra, ocupa gastos como agua, inclusive fertilizantes o suelo mejorado, las estructuras, todo ese gasto es el que va adicionando al costo de cada planta. Más aún, encima hay que transportar estas plantas desde donde están los viveros de otras zonas hasta el lugar de la plantación. Y si es muy lejos, entonces eso le eleva en mucho el costo de la planta. Probablemente si ustedes van a estar involucrados en grandes campañas de plantación, probablemente sea una buena idea instalar viveros en las zonas donde se van a hacer las plantaciones. Muy bien. Entonces aquí se repite eso que dijimos, que de preferencia deberían estar los viveros donde se van a plantar
para que los plantines estén adaptados a las condiciones locales de agua, temperatura, aire, exposición solar, etc. Como les había mencionado antes, las plantas se pueden producir en bolsas o se pueden producir a raíz desnuda, que es sembrar las semillas en el suelo, un suelo mejorado también, dejar que vayan creciendo, se las separa más o menos a una distancia de entre 15 a 20 centímetros entre plantitas, entre plantines, para que no se dañen mucho las raíces al momento de sacarlas y de separar los plantines. Porque si ustedes se fijan aquí en la configuración de la raíz, viendo la morfología de una raíz, esta es la parte que sale hacia la superficie, de la superficie hacia arriba, hacia el aire, de donde va a crecer la parte aérea, de ramas y hojas, frutos, etc. La parte interna, la que no vemos, la que está en el ucupacha, en la parte escondida del suelo, de nuestra querida Pachamama, está a su abrigo y crece casi de la misma manera que crece la parte aérea, pero de forma invertida. Y eso es una norma, es casi universal, por decirlo así. El tamaño del raizamen va a ser proporcional al tamaño del tallo y copa. Un árbol, si digamos llega a tener hasta 20 metros de altura, su profundidad va a ser entre 25 a 30 metros de profundidad del raizamen. No va a ser mucho más allá, ni mucho menos. Podría ser menos si es que tuviera limitaciones de crecimiento, como un suelo muy pedregoso o una zona de roca más abajo, o si este arbolito está en una maceta o en un estanque de cemento. Ese es el límite de su crecimiento. Por lo demás, el raizamen, la raíz va a crecer hasta donde se le permita en comparación eh, en la misma proporción que la parte aérea de la planta, proporcional al crecimiento de la parte aérea. Las partes principales de una raíz también se vuelven leñosas, como se vuelve leñoso el tallito de un arbolito. Y no es por este lugar por donde la planta absorbe el agua y los nutrientes. Sino hacia el final de las ramas de las raíces hay unas radículas y después hay una zona pilífera. En la punta hay la cofia, que es una parte muy dura, bastante rígida de la planta, que es justamente para ir cavando. A medida que va creciendo, va cavando el suelo. Se va abriendo paso. Aquí es su zona de crecimiento. Esta cofia y esta zona de crecimiento se replica también al final de cada una de las ramas de la raíz. Y también tiene sus propias cofas, sus propios crecimientos. Y esta zona pilífera es esta parte de aquí de los capilares de las radículas al final de las ramas de las radículas. Raíz principal, raíces secundarias, raíces terciarias, pero luego hay radículas y de las radículas hay otras zonas pilíferas que son los capilares de absorción de las raíces. Entonces, cuando crecemos a raíz desnuda, tenemos que tener el cuidado de cuando sacamos la planta, no dañemos justamente esas zonas de absorción, porque de nada servirá después trasplantar esa planta que no tenga con qué absorber el agua a partir de ahí. Lo mismo sucede con esto de las bolsas. Llevarlo en bolsas nos permite el trasplante, pero también nos permite el asegurarnos que aquí las raíces y sus radículas están íntegras y van a estar funcionales, porque solamente vamos a retirar el plástico y no vamos a dañar toda parte de la raíz. Y eso nos va a garantizar que no estamos dañando los órganos de absorción de agua y de nutrientes. Bolsas y macetas es la forma más común de producción de plantines porque tienen que ser trasplantados.
tienen que ser transportados. Y por eso necesitamos hacerlo en bolsas y macetas. Algunas veces el crecimiento en el vivero excede y la raíz va a entrar al suelo. Y al retirar estas bolsas de los viveros, vamos a arrancar esa parte de raíz que está en el suelo, pero va a sobrevivir la parte de raíz que está en la bolsa. Y eso va a garantizar todavía el prendimiento de estos árboles. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo o alguna opinión o experiencia diferente a lo que les he hablado? Vamos, por favor, anímense. Ustedes son jóvenes muy comunicativos, así que cuéntenme algo. O se han dormido, o me han dejado hablando y se han ido a hacer otras cosas. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tendría que estar en el vivero nuestro plantín antes de ser colocado en el lugar donde se va a quedar para siempre, con suerte? Excelente pregunta, señorita. Los árboles va a depender mucho de la especie. Hay especies de crecimiento muy lento. Ellas van a estar casi un año, un poco más, casi bordeando los 2, cuando es de crecimiento muy lento. Y hay plantas de crecimiento rápido. Ellas van a estar en un vivero solamente entre 3 a 8 meses. Así de rápido podría ser que salgan. Las plantas en la parte aérea tienen que haber ya crecido hojas verdaderas hasta más o menos un tercer par de hojas. Entre el segundo al tercer par de hojas ya está esa planta lista para ir a ser trasplantada a su lugar definitivo en el campo. Pero a veces se queda en el vivero esa planta por un tiempo y no toma, digamos, 6 meses que tendría una especie, digamos, que durara 6 meses. A veces no es la época de plantación, o no las han comprado, o no ha habido quien las utilice, las pida, haga la solicitud. Y en ese caso, las plantitas, los plantines, se quedan en el vivero más tiempo que el necesario, que el que se esperaba. O vino como ahora una época muy seca y está lloviendo recién ahora en diciembre y debería haber comenzado a llover desde octubre. Así que las plantas que ya estaban listas para salir desde octubre se han quedado 2 meses más. Eso hace que solamente el gasto de agua y el gasto de mano de obra, estas plantas están en ese caso creciendo en su valor monetario y se están volviendo cada vez más caras. Así que cuando ustedes planifiquen viveros, también tienen que planificar eso. ¿Cuándo van a ser plantadas? Más o menos. Y entonces, ¿cuánto tiempo antes hay que sembrar las semillas y hacer el embolsado para que no se demore mucho tiempo en el vivero y no se vuelva antieconómico? No sé si esa respuesta le satisface, señorita. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda al respecto del Querido vivero? Conquita, Dígame. en el chat Nina Guara nos escribe, ¿un vivero es como una carpa solar? También es muy buena pregunta. Eso de la carpa solar es más bien un invernadero. Toda vez que se hace una cobertura, ya sea de vidrio o de plástico o de láminas de policarbonato o inclusive enterradas, semisubterráneas, y solamente el techo es el plástico y todo lo demás son paredes del mismo suelo. Toda vez que se cubra para elevarle la temperatura, nos estamos refiriendo a un invernadero, a plantas que tienen que pasar un invierno, y por eso se llama invernadero. Mientras que vivero es siempre el lugar donde se crían las plantas bebés, hasta la edad en que van a estar listas para ir a plantar. Puede haber un vivero que tiene un invernadero,
Porque puede ser que las plantas en un vivero no puedan soportar un invierno que en esta zona sea muy fuerte, como decir Potosí, Oruro, La Paz, Uyuni, Villazón, esos lugares de extremas temperaturas bajas en el invierno van a necesitar protección para sus plantines en el vivero. Así que sí puede haber un vivero dentro de un invernadero, pero no necesariamente. Ya en el Beni, Santa Cruz, Pando, Cochabamba y y también en Tarija, en las partes bajas y en las partes bajas de Chuquisaca, los viveros pueden estar al aire libre y no necesitan un invernadero y pueden soportar el invierno así casi expuestas o semi expuestas a las temperaturas bajas. Muchas gracias por su pregunta. Muy buenas preguntas. Eso es A lo ti, lindo Conquita. a ustedes, pues, eso es lo lindo de cuando hacemos las cosas más participativas. Estamos también trayendo otros temas que tienen que ver y nos llama un poco más la atención. Así que sigamos. Sí, Conquita. Perdón Dígame, que te interrumpa de nuevo. por favor, adelante. Eh, de hecho, hay otra persona que nos escribe y que va en relación a lo que nos acabas de comentar. Tal vez podríamos volver a repetir lo que es Luis Cueva. Nos dice, un invernadero es diferente a un vivero. Sí, Luis, gracias por tu pregunta. Sí, como les dije, el invernadero siempre va a ser el espacio cerrado de la, del medio ambiente externo para poder generar calor interno. Ya saben ustedes lo que es el efecto invernadero, es justamente eso también. Aquí en la foto en esta foto está aquí. Aquí sí, fíjense, hay un techado semicircular y seguramente está hecho con láminas de policarbonato. Este es un vivero que está dentro de un invernadero. No todos los viveros van a necesitar estar dentro de invernaderos. No puedes poner un vivero dentro de un invernadero en Santa Cruz de la Sierra porque las sofocarías a las plantas. El calor sería demasiado excesivo y ahí no hay necesidad de hacer invernadero. Como les decía antes, invernadero es recomendado para las zonas frías, zonas altas con temperaturas muy bajas durante el invierno. También más allá del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, los inviernos, por estar en latitudes muy superiores a las zonas de los trópicos, los inviernos son muy crudos a pesar de que esté la ciudad a nivel del mar, como cuando nos mandan las fotos de Nueva York, de Londres en el invierno, y todo está tan blanco de la nieve. Esos lugares, a pesar de ser bajos y estar al nivel del mar, también van a necesitar invernaderos porque sus inviernos son muy fuertes, son muy duros. Pero las partes tropicales y temperadas del país no van a necesitar el gasto de un invernadero. Y eso nos trae a tona lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero que está provocado por los gases de efecto invernadero hace lo mismo. Hay una capa de gases que se va acumulando encima de nuestras localidades que no permiten que el calor que va entrando del sol se vuelva a disipar hacia la atmósfera y hacia el espacio. Entonces atrapan el calor y en la zona se va convirtiendo en un lugar muy caliente porque estos gases de efecto invernadero que son de dióxido de carbono, metano, eh, eh, gases de fósforo y otros gases son los que impiden la salida del calor y entonces se genera el efecto invernadero. Y se le ha dado ese nombre porque justamente es lo mismo que pasa en un invernadero y es lo mismo que pasa en un automóvil cuando cierras las ventanas y está en el sol. Cuando abres ese auto, está adentro, está hecho un horno, porque el calor que ha ido entrando por las ventanas no ha podido salir y el lugar se ha ido calentando y se forma como un horno solar. Entonces, gracias por tu pregunta, Luis, y espero haber disipado tus dudas. Súper, Conquita. Él nos hace, ya no es una pregunta, sino es un comentario. La provincia Moxos, en el municipio, hay entonces un vivero municipal. Eso es lo que nos menciona Luis Cuevas. Gracias, Luis. Moxos en el Beni, ¿correcto?
creo que sí, creo que es ahí. En efecto. Sí, creo que sí también. Dale, gracias, Conquita. Igual, Gracias. chicos, no sean tan tímidos. Hemos tenido nuestra primera forestación y pues para la segunda, pues tendría que ser, em, nos tendría que salir mucho mejor porque ya estamos adquiriendo los conocimientos necesarios. Entonces, aprovechen estas sesiones con Conquita, que también nos va a estar acompañando el miércoles para poder disipar todas nuestras dudas, ¿no? Igual al momento de la práctica del sábado, ustedes tenían algunas consultas que las hemos tratado de responder de la mejor manera posible. Como han podido ver, no se tiene la verdad absoluta y pues esta sesión también es para retroalimentarnos porque sabemos que ustedes también ya tienen experiencia, tienen conocimiento. Entonces va a ser bien interesante que podamos compartir la palabra entre todos. Eso comentarles. Así que Conquita, continúa, por favor. Muchas gracias, Belén. Continuando entonces. ¿Cuáles son los factores y los elementos de producción en el vivero? ¿Qué se necesita? Bueno, básicamente para la vida siempre, y es lo primordial, necesitamos agua. Si vamos a instalar un vivero en algún lado, tenemos que saber que va a haber la provisión suficiente de agua. Si es que es de un sistema de irrigación, de cañería, o del río, o de un ojo de agua, o manantial, o de los deshielos, pero tiene que haber una fuente cercana de agua. Puede ser cerca de la orilla de un lago, puede ser cerca del curso de un río. Inclusive se pueden construir desvíos de esos ríos para hacer que el canal de riego pase por el vivero. Entonces así decimos que el agua tiene que haber una fuente cercana, sea río, laguna, estanque, manantial, etcétera, o un sistema público de distribución. Otro factor importante para la producción es el suelo. Claro, las plantas tienen que crecer en el vivero, tienen que crecer dentro de esa bolsita en una mezcla de suelo. Y ese suelo normalmente está conformado de tierra del lugar o tierra común, o tierra de algún lugar no muy lejano, que se pueda conseguir, no sea caro transportarla, arena para que haya buen drenaje de ese suelo preparado, y tierra orgánica. Esta tierra orgánica puede ser tierra de compost, tierra de humus de lombrices, tierra de humus de bosque o mantillo, tierra de turba, que es una planta que va creciendo en los bofedales y cuando se seca se vuelve como una esponja que después se la puede triturar, o cualquier otra fuente de materia orgánica rica en nutrientes como es la tierra de compost. Ya si desean también ahora mismo, también vamos a hablar de cómo se hacen los compost, pero también vamos a tener, espero que tengamos otras futuros talleres también para poder hablar de la agricultura orgánica y de la agricultura urbana. Y ahí el compost es básicamente un elemento necesario para hacer ese tipo de producción de plantas. En el vivero también. El vivero, un vivero instalado con buenos deseos de ser productivo, de ser fértil, tiene que tener su estructura de compost o su compostera para poder recircular toda materia orgánica que se formaría en el vivero y que podría desecharse y perderse. Hay que tratar de recircularla para que vuelva a ser suelo y pueda ser fuente de nutrientes para nuevas plantas. También tenemos que tener luz solar suficiente y adecuada. Suficiente luz solar para un vivero es al menos 6 horas de exposición al sol. Sabemos que existen cañadones, a veces zonas muy próximas a unas montañas muy elevadas. Eso nos sucede mucho en los valles interandinos en La Paz, en Oruro, en Potosí, los que son Cotagaita, Camargo, Tupiza, todos esos lugares. Y también en el sur, en el lado de Tarija, en los costados a Izcayachi, a las partes altas. Lo mismo en la subida en Santa Cruz, la subida a Samaipata, a Valle Grande, y también todas las otras comunidades que están dentro de
quebradas y de montañas en Cochabamba, en Chuquisaca y demás, vamos a tener lugares donde la exposición del sol no es continua, no es 16 horas, no es 8 horas, no es las 12 horas. Normalmente cuando estamos, perdón, 16 no existe. Máximo va a ser 14 horas en una parte alta y totalmente expuesta cuando es verano. Y son como 10 horas de luz cuando es invierno. Así que lo mínimo, como les decía, es que hayan por lo menos unas 6 horas de exposición directa a la luz del sol, ¿ya? Para el vivero. Aire suficiente y adecuado. Aire suficiente es si estamos en una zona semiurbana, casi subrural o semirural o rural, el aire va a ser suficiente y adecuado. Pero si estamos en un sector urbano, tenemos que tener plena conciencia de que no esté nuestro vivero localizado donde se emiten gases muy fuertes o tóxicos. Es decir, no vamos a instalar un vivero en un sector industrial, porque estamos básicamente haciendo una mala inversión y nuestra producción va a ser no de las mejores. Para asegurar una buena producción de plantas, nos vayamos a las partes de la ciudad que no tengan demasiada emisión de gases, ya sea por el parque automotor o por las industrias. Bueno, ese sería una aereación adecuada. Si por acaso tenemos un vivero dentro de un invernadero, también nos vamos a preocupar, por favor, de tener las ventanas de ventilación, parece una redundancia, pero por eso se le han puesto el nombre de ventana a las ventanas, que es para que entre viento, así que para que entre la ventilación hay que mantener siempre las ventanas semiabiertas o si hace mucho calor completamente abiertas y las ventanas de los invernaderos tienen que estar instaladas según orientadas hacia los vientos dominantes de la zona para que esa aireación y esa ventilación esté garantizada. Otros materiales que necesitamos para el vivero son los materiales de producción, semillas, bolsas, malla de semisombra, que es lo que hemos visto en una de esas fotos, que es para que no haya un sol muy fuerte, porque como son plantines bebés, un sol muy fuerte es muy agresivo y las puede acabar secando o quemando. Y aquí hemos puesto muy adrede y de manera enfática la palabra diversas, semillas diversas. Para los que han estado este sábado en Mayasa, a ver, cuéntenos a todos, cuéntenos al grupo. En el lugar ya habían árboles instalados, hay árboles maduros, adultos en Mayasa. Nos están escribiendo en el chat, querido Conquita, varios de los compas dicen que sí. Em, Uno de ellos, José Luis, nos dice, sí, eucalipto, y todos están diciendo, sí, sí, sí. Bien, ya hay árboles ahí y eucalipto. Lo mismo pasa en el bosque de Purapura. Hay árboles adultos y creo que el 80 o el 90% de esos árboles son eucalipto. Pasa que en esos años, cuando se instalaron esos árboles, corrían la década de los años 50 a 60 del siglo anterior y el eucalipto estaba considerado como una especie interesante porque uno, crecía rápido y dos, eh, crece de una manera muy profunda, tan alto como son ellos, sus raíces van a ir también tan profundo como son ellos y van a ir a buscar agua de niveles freáticos muy bajos. Así que en un momento dado ya no van a requerir riego porque van a ser capaces de llegar a encontrar las fuentes de agua suficientes para mantenerse vivos. Pero como bien nos dicen los compañeros, ahí solamente hay eucalipto, en Mayasa solamente hay eucalipto. Y eso en términos agrícolas se llama monocultivo, también en términos forestales, porque estamos cultivando una sola especie, monocultivo. Pero y eso lo vamos a volver a ver, cuando estamos haciendo
reforestación de zonas que tenían alguna vegetación nativa, no vamos a caer en el error de solamente plantar una sola especie. Tenemos que promover la biodiversidad y con ello tenemos que plantar la mayor cantidad de especies posibles. Así que ahora cuéntenme también, los que estuvieron el sábado, las plantas nuevas, las que plantaron ustedes, las bebés que llegaron en bolsita, ¿eran de una sola especie o cuántas especies habían ahí? José Luis nos dice que eran queñas y quisguaras, Juan Carlos nos dice muchas, Daniela Vicenta nos dice eran queñas y quisguaras, Caro Cazorla nos dice 2 especies y Juan Carlos nuevamente nos dice eran distintas. Muy bien. Por lo menos ya no eran eucaliptos. El eucalipto ha mostrado ser un poco muy difícil, muy agresivo de poderse entender con otras especies. En muchos lugares, el eucalipto casi ve la manera de ser la única especie. La resina que bota, más las hojas que botan, hacen que el suelo se vuelva muy ácido y no es fácil para otras especies sobrevivir en suelos ácidos. Pero no todo está perdido, hay algunas especies que sí soportan ese tipo de suelos y pueden ser buenas compañeras con los eucaliptos. Con el tiempo vamos a ver la manera de, donde existen solamente eucaliptos, ver la manera de hacer repoblamiento forestal en las bases de esos árboles con otras especies. En este caso, habían queñas y quisguaras, habían por lo menos 2 especies. Si ese es el caso, bueno, ojalá hubieran sido 3 o más, ojalá, pero hay que también ir propendiendo a que si hay quisguaras y queñas, los señores del Vestipacos debería prendérseles el foquito para saber que la próxima plantación, el próximo año o en próximos meses sea de otras especies más aparte de esas. Pasa que no hay muchos árboles nativos, no son muchos, son pocos, más aún de esta zona andina. Básicamente queña y queñoa y quisguara son casi los únicos árboles nativos que hay en los Andes. Así que los bosques en la zona andina, y eso deben saberlo también los que viven en sectores de Cochabamba, Valle Grande, Potosí, Oruro, y en algunos sectores de La Paz, que son las partes altas de Puna, son de arbustos. Básicamente los bosques son, son conformados por arbustos, hierbas, cactáceas, musgos, muy poco árbol, casi nada. Eso lo vamos a ver también en una siguiente sesión que vamos a hablar de las áreas protegidas y de repoblamiento forestal. Pero en el caso, no tenemos que obsesionarnos ni reducir en nuestro pensamiento que la forestación se realiza solamente con árboles. Los arbustos, si bien no llegan a tener el tamaño que tienen los árboles, también son importantes porque hacen cobertura del suelo y son muy importantes en términos de la ecología de las regiones, porque los arbustos proveen de alimento a las aves y a los animalitos, a algunos reptiles y qué sé yo, murciélagos y todo lo demás, que son también nativos de la zona y están acostumbrados a ese tipo de alimento. Así que no nos sintamos mal si es que no conseguimos árboles. También reforestar con arbustos es importante. Si no tenemos la cantidad de hojas que un árbol tendría, y eso se traduce en la cantidad de oxígeno que un árbol puede producir, entonces plantemos varios arbustos, como al punto de poder compensar en su follaje la misma cantidad del follaje que tendría el árbol. ¿Vale? Y además que los arbustos tienen normalmente unas estrategias de sobrevivencia muy interesantes. Cuando ustedes los ven en el campo en el invierno, están totalmente secos y parecen completamente muertos. Pasa que muchos arbustos
solamente desarrollan follaje, ramaje y follaje para producir las semillas, y ya una vez que las semillas están al final de sus ramas, la planta se puede secar totalmente porque las semillas ya están en el ambiente, y de esas semillas van a salir las próximas plantas del próximo año. Otras plantas, aparte de botar la semilla, se mantienen en la condición de mata, su mata cercana a la superficie del suelo y un poco enterrada subterránea, se mantiene viva a pesar de la sequedad del ambiente por unas estructuras de su propia, eh, de su propia anatomía, estructuras que aseguran la preservación, la conservación del agua durante inclusive varios años de sequía. Y cuando llueve, rebrotan esas matas. Ese tipo de estrategias de sobrevivencia han desarrollado justamente las plantas de estos sectores porque han enfrentado ya varios ciclos así de sequía y ese tipo de condiciones agresivas del medio ambiente. Por eso es importante también echar mano y prestarle mucha atención a los arbustos y a las hierbas para hacer reforestación. Bueno, entonces por eso las semillas deben ser diversas en los viveros. Cuando ustedes instalen un vivero, procuren tener al menos 6, si no más, variedades diferentes, especies diferentes de semillas. Y busquen tener árboles y también arbustos y también hierbas entre sus semillas diversas, y van a formar ustedes un banco de semillas al cual van a acudir para ir haciendo la producción de cada que les permite el espacio y la cantidad de mano de obra que ustedes tienen para producir cada año. Bueno, y como saben, las bolsas son bolsas hechas de plástico, normalmente de plástico reciclado, tienen el color negro porque les ponen una pintura negra, y esa pintura negra en la bolsa es para que el sol no haga que, si la bolsa fuera transparente, por la luz del sol, en la pared del plástico se generarían algas. Y entonces estas algas acabarían consumiendo parte del sustrato que la planta podría consumir. Y por eso es que las bolsas son negras, para que no entre la luz del sol y no se críen algas en las paredes de las bolsas. La mayoría de semisombra se compra por metros cuadrados, viene en rollos y no es muy cara. Entre el equipo y las herramientas tiene que haber palas, cernidores, palitas chicas de mano, a veces picotas, pero normalmente si no vamos a acabar en el mismo lugar, no necesita haber picotas porque vamos a traer la tierra siempre de otro lugar y con las palas ya nos es suficiente. Palitas de mano, ya les había dicho, y también unos taqueadores, que es para ir taqueando el suelo dentro de las bolsas, para que no esté demasiado suelto, muy aereado, y entonces las plantitas, las raíces de las plantitas se sequen allá adentro. ¿Ya? Entonces tiene que estar medio taqueadito, no mucho, pero medianamente taqueado. Y unos trasplantadores que son unas especies de dedos de madera o de fierro, que sirven para hacer un hoyito en medio de la bolsa, en medio del suelo de la bolsa, para que después venga la plantita del almaciguero, y entre al hoyito y después cerramos o completamos ese hoyito con suelo. Entonces, esas herramientas se llaman trasplantadores. Regaderas para poder regar las plantitas, mangueras también para ver si se puede regar llevando de distancia desde las pilas hasta los lugares de riego, y baldes que sirven para transportar agua, suelo, arena, bolsas inclusive, y varias otras cosas, inclusive también todos los restos de desechos orgánicos que nos van a servir para meterlos a la compostera y producir más suelo de compost. En cuanto a las estructuras que necesita un vivero, como hemos visto, van a ver los techados. Platabandas son unas especies de trincheras bajitas que están cavadas o están estructuradas, conformadas en el suelo para recibir las bolsitas, y tienen normalmente un ancho de 1 metro y un largo de varios metros. Almacigueras son las estructuras donde se ponen las semillas a ser germinadas.
cuando uno ha puesto una base de suelo mejorado, suelo fértil, luego siembra esas semillas y cubre con algo de suelito, después pone paja y riego, eso es un almácigo. Y los almácigos tienen que estar instalados en almacigueras. Esas almacigueras pueden ser permanentes y fijas en el suelo, como las platabandas del vivero, o pueden ser pueden estar instaladas en cajas de cartón, cajas de madera, cajas de plástico, cajas de, qué sé yo, fibra de vidrio, o incluso piedra, cemento, pero que pudieran ser inclusive portátiles. Así que podemos tener almacigueras llevables, que las podamos sacar de día a que tomen solcito o que tomen sombrita y vientito, y de noche las podemos guardar dentro de la casa para que las plantitas bebés no se congelen, no les dé mucho el frío. Entonces estas almacigueras nos sirven a nosotros para justamente los viveros en zonas de alta montaña, zonas andinas, ¿no? Que sabemos que nuestras plantitas bebés van a necesitar cierta protección de las noches frías de los inviernos. Compostera también es una estructura, que a veces puede ser una estructura así móvil, transportable, o puede ser una estructura en una trinchera, o puede estar construido este asunto de madera cerca de la cocina, cerca del vivero. Cerca de la cocina es muy útil porque todos los desechos orgánicos de la cocina pueden entrar rápidamente sin tener que viajar mucho a la compostera. Y otras estructuras en los viveros son las redes de cañerías y las tomas de agua. En algún lado tiene que haber la fuente de agua, como habíamos dicho arriba. Si no hay una red de cañerías y tomas de agua, vamos a tener tal vez canales de riego que nos van a traer el agua hasta el vivero, y un estanque que podemos haberlo cavado, puede ser de esos estanques o pueden ser de esos tanques de plástico incluso, para ir guardando el agua, ¿ya? Porque también se puede guardar agua y puede venir, si necesario es, puede venir un camión cisterna al vivero a llenar nuestros estanques, y de los estanques nosotros regamos con regaderas o con baldes, todo a mano. Siempre en la vida hay que buscarse soluciones y modos para hacer las cosas, porque tenemos que ser seres muy inteligentes, como este zorrito, que es, no es un zorrito, mapache, como el mapache este que nos acompaña y es la mascota de este taller. Así que dicho esto, paso a darles la palabra. Si alguien quiere completar lo que he dicho, alguna cosa que me hubiera olvidado, o si me quieren hacer alguna pregunta sobre qué es necesario para poder instalar un vivero en la zona donde ustedes viven. Súper, Conquita, gracias. De hecho, sí, Juan Carlos nos escribe en el chat que dice, una pregunta, ¿qué pasa con las jardineras en casa como son el ciruelo, rosas, etcétera? Igual manera podemos ayudar al planeta. Muy buena pregunta. Yo diría es una excelente pregunta. Sí, cada plantita en una maceta ayuda al planeta. Nosotros estamos hablando en este evento de hacer reforestación en áreas protegidas, en áreas verdes, pero la ecología comienza en casa. Así que incluso hay plantas que generan mucho oxígeno y que son excelentes para estar en el interior, porque generan oxígeno hasta de noche. Normalmente las plantas de noche generan dióxido de carbono y de día generan oxígeno, pero hay algunas especies que generan oxígeno a toda hora, y esas son muy importantes para que estén dentro de la casa porque oxigenan la vida de todos los miembros de la familia, los niños, los ancianos, los adultos mayores, las personas que están en edad de estudiantes o en edad productiva de trabajo, y también a nuestras mascotas, al gatito, al perrito, y ojalá no tengan de mascotas animales silvestres, pero si tuvieran, también les damos oxígeno a ellos con las plantas dentro de la casa. Muchos que, es irónico, mucha gente que vino del campo a vivir a las ciudades, normalmente sus patios no tienen plantas, suelen ponerle baldosas o cemento a todo el patio porque
de alguna manera pareciera que estuvieran cansados de tanto vegetación, o pareciera que porque quieren ser urbanos y ya pasan a despreciar a las plantas. Mientras que muchos urbanos que nunca han ido al campo o que muy pocas veces han ido al campo, buscan la manera de poder replicar ese campito lindo, ese verdito lindo que han ido a ver alguna vez o han visto en las películas o en postales o en la tele, y entonces crían un lindo jardín y lo hacen lo más lindo posible. Por favor, si ustedes alguna vez hayan ido a caer a una casa donde el anterior dueño lo ha vuelto todo cementado, vean la manera de picar ese cemento y de hacerse jardineras y de hacer hoyos para los árboles de ciruelos, de manzana, de durazno, que ustedes van a poder poner en su casa. Imagínense qué lindo. Están plantando un árbol que produce oxígeno y a la vez les va a dar a ustedes frutita para comer. Y qué lindo ha de ser que puedan salir una mañana cualquiera y vayan a cosechar las frutas de su propio jardín. Yo, a Dios gracias, ya tengo esa bendición todavía de frutitas chicas, de matas y de arbustos. Recién están produciendo, mi jardín recién produce chilto o uchuva, que es una fruta amarilla que viene dentro de una cápsula de hojas medio secas, y frutilla silvestre. Ya me he dado el lujo de hacerme una mermelada con frutilla producida en mi propia huerta. Los arbolitos que he puesto de palta, de durazno y de manzana están en pleno crecimiento. Un día me van a dar ese alegrón también. Sí, querido colega, querido amigo participante o amiga, quien ha hecho la pregunta, sí, toda planta que plantemos, desde por más chica que sea, está haciendo su aporte de oxígeno. Así que tengamos muchas plantas alrededor nuestro. Si la acera de su casa no tiene un arbolito, vean la manera de conseguir un arbolito y de hacerle el espacio para que tenga su hoyo y ustedes puedan tener un hermoso o más o 2 o 3 hermosos árboles en la acera de su casa. Gracias por tan linda pregunta. ¿Alguien más? Hay varias Sí, preguntas. Ay, perdón, Josette, tal vez puedes hablar y después las leemos las preguntas juntas. mil disculpas, Montserrat. Sí, yo tenía una consulta. ¿Se puede, o sea, no sé, plantar árboles que den frutos como la manzana, por ejemplo, en lugares como La Paz, Oruro? Yo soy de Oruro, por ejemplo, y en mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niña, en el sur había una casa en particular que tenía un árbol que daba duraznos. Entonces todos cuidábamos ese árbol porque sabíamos que tarde o temprano nos iba a dar los duraznos. Y entonces con mi facultad estábamos queriendo hacer un proyecto para hacer un huerto urbano, pero como no somos del área específicamente, no sabemos si esto puede funcionar, o sea, si este tipo de árboles se pueden adaptar al clima tan frío que tenemos y sobre todo al lugar que queremos hacer. Excelente la pregunta que haces. Muchas gracias. Básicamente les voy a dar esta respuesta esperanzadora, que es así, que viene por este lado. Afortunadamente las plantas tienen una gran capacidad de adaptación. Si nos vamos a visitar en Oruro, hay varias plazas y la misma plaza, la propia plaza principal, echémosle un vistazo, se van a dar ustedes cuenta que existen ahí unas enormes palmeras. Vamos, las palmeras son de trópico y son de zonas muy bajas y les gusta mucho el calor. ¿Cómo es que las palmeras pueden estar viviendo ahí en Oruro? ¿Cómo es que hay árboles también en la plaza de Potosí? Hasta en Uyuni. Es que cuando ponemos vegetación en algún sector, ya sea de estas zonas altas también, se va generando también un microclima. Y el microclima va a darle suficiente humedad a esa zona como para que pueda ser resiliente en los choques bruscos de temperatura. De modo que la humedad va a hacer que
no sea tan frío como donde no hay humedad, o no sea tan caliente donde no hay humedad. La humedad del ambiente del microclima regula la temperatura y hace que sea más habitable para otras especies. Es decir, que donde ustedes generen un microbosque, también ya van a ir llegando hasta las aves, reptiles, muchos insectos, micro y meso y macrofauna. Sí, anímense a poner plantas en lugares altos, porque se puede. No son pocos los jardines que hay en Oruro. Hay bastantes jardines. Y se van a fijar, ¿qué tienen esos jardines? Tienen rosales, tienen a veces manzana, tienen las cosas que pueden crecer y que pueden sobrevivir en estas regiones altas. ¿Por qué el durazno puede dar bien en Oruro? Justamente el durazno viene de una zona de lo que se llama ahora Irán, que antes se llamaba Persia. Tanto el durazno, ciruelo, damasco, todos los que son de esa misma familia, las pérsicas, que así se llama el género, pérsica, son de esa región de Persia, donde el calor es muy extremo cuando viene el verano, pero también el frío es ultra extremo cuando viene el invierno. Y son regiones secas, no son húmedas. El frío es tan extremo que llega a bajar de los 0 grados en los inviernos. Y estas plantas han generado en su fisiología un mecanismo de que si no hay helada, no va a haber la producción de hormonas para la fructificación. Esto es, si no ha bajado lo suficiente la temperatura en el invierno, no va a haber fruta ese año. Así de sencillo es. Y eso es por qué, y esa es la respuesta de por qué cuando ustedes llevan duraznos o ciruelos o damascos a los yungas o al norte de La Paz, Alto Beni, o desde Samaipata hacia abajo. Samaipata todavía tiene duraznos, pero ya abajo en el valle cruceño, en la parte baja, en los llanos cruceños, ya el durazno no produce, porque no hay el suficiente frío en el invierno como para que se generen las hormonas de fructificación. Entonces, evidentemente hay plantas que son más adecuadas para unos sectores que para otros. Los cítricos producen también en Oruro, en La Paz, en Potosí, pero producen normalmente más caimas y normalmente tienen menos reserva de agua. Es porque su ambiente es más seco, mientras que estos mismos cítricos van a preferir los sectores húmedos, ya sea desde los yungas hacia abajo. Todo lo que es húmedo, ellos van a preferir, y lo que es cálido. Pero también hay naranjas en Tarija y en el Chaco, así que todo depende del manejo que uno le da. Mientras cuidemos nuestras plantitas y les damos el agua suficiente y los fertilizantes suficientes, pueden sobrevivir. En el Alto hay un restaurante, que no me acuerdo ahorita el nombre, está en el Alto, pero el administrador ha sido muy astuto, lo ha cerrado totalmente, lo ha vuelto. Es un restaurante dentro de un invernadero. Ha construido un invernadero muy alto y ahí adentro están las mesas, el atendimiento, baño, toda la entrada, todo. Y le ha puesto a ese su invernadero o restaurante plantas de naranja, plantas de banana, plantas tropicales. Y uno llega ahí en el alto, abre, entra y entra al trópico en el alto, y la vegetación ahí adentro es de trópico. Y el clima que uno siente ahí adentro es de trópico. Así que uno puede llegar en el invierno así más tremendo con unas chamarras y gorros y guantes, y llegas al restaurante y ya puedes sacar y puedes comer en poderitas y con tus lentes oscuros. Oh, por favor. Sí. Así que espero que eso haya respondido a su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, gracias, Virgencita. Conca. Sí tienen unas dos preguntas, pero tal vez las podríamos dejar para el final, ya que ¿Ya? tenemos 15 minutitos para Ah, como ya, me terminar apuré. como la No lo sesión, sabía. y después ya las Ya, preguntas podemos plantearlas de golpe. claro que sí, no sé, me apuro. Está bien. El almacigado, lo que habíamos dicho antes, almacigar o instalar un almácigo es preparar una estructura o un espacio en el suelo del vivero que se conforma y se establece para sembrar, para la siembra.
Siembra es cuando ponemos semillas. Plantación es cuando llevamos una planta al suelo. Tenemos que siempre entender bien los conceptos y referirnos de manera apropiada a lo que hacemos. En este caso, si colocamos semillas, estamos sembrando. Esta siembra puede ser puesta en el almácigo o también se puede sembrar directamente a donde se va a tener el árbol. Podríamos hacer el hoyo y ahí poner unas 2 o 3 semillas para asegurarnos que al menos una va a producir y se va a convertir en un árbol. Solo que estas plantitas a la intemperie son tan delicaditas que se van a morir, se pueden morir. Así que si queremos hacer la siembra directa, probablemente tengamos bastantes o varios intentos, los primeros fallidos, ¿no? Por eso es que se hace un almacén. Se prepara una estructura o en un espacio del vivero y se hace la siembra de muchas semillitas para poderlas después trasplantar, las que ya han surgido y sabemos que están brotadas y son vitales y vigorosas. Así que el almácigo es la estructura que se establece para la siembra y para la posterior germinación y el crecimiento inicial de estas semillas para producir después los plantines que pueden ser forestales, frutales u ornamentales. ¿Y cuáles son las plantas que podemos? Porque esa es una pregunta. ¿Qué podemos? Yo soy de tal lugar y ¿qué podría tener? Como estos talleres los estamos haciendo en La Paz y en el Alto, entonces hemos buscado cuáles son las especies que eran nativas de La Paz y del Alto. Es probable que estas especies las compartamos en términos de que también son nativas que con las regiones altas de Potosí y de Oruro, o las partes altas de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Para no demorarme mucho y dar más tiempo a las preguntas, aquí está la queñua, el aquishuara, que son árboles. Y los arbustos cantuta, palampalán, chagatea, chilca, chola, mutumutu, el árbol molle, el arbusto sojo-sojo, chuquiraga, chilto, que es el arbustito que hace la planta, la cehuenca, que hace unos plumones, el ágave, que es una especie medio cactácea, en realidad es una bromeliácea, pero es esa que crece al ras del suelo y que da varias hojas, de donde se saca el tequila inclusive, y después estira una flor bien alta, de más de 3 metros de altura, que es solamente la flor. Es impresionante la floración del ágave y su fructificación también, por supuesto. Y algunas formaciones arbustivas, dice Dunalia, Brachiacantha, rosetas basales del género Puya, como la Puya raimondi, plantas en forma de cojín, como el Pycnophyllum, esos son como unos cojines verdes que aparecen en el campo, ¿no? Que son como parecen unos almohadones verdes. Y en la puna, las familias importantes son las gramíneas poáceas, las asteráceas, solanáceas. Solanáceas son las papas, por ejemplo. Leguminosas son, por ejemplo, el tarwi, los porotos, son leguminosas. Eso nos decía Meneses y Sarmiento y Goya. Mientras que López dice que entre los géneros de plantas endémicas también están las cactáceas, la lampaya, que es una verbenácea, el chuquiraga, que ya hemos dicho antes, que es una asterácea, Polilepis es la queñua, Polilepis pacensis, Polilepis incana, Tetraglochín, una rosácea, honestamente no la conozco de vista todavía, no he tenido el gusto, pero ojalá que pronto. Antocloa, Aquiacne, que son poáceas, Verneria, que es una asterácea. Esa es una información que Samir Flores nos brinda. Y los de Educa nos dicen que también en el Alto se comparten estas especies que hemos hablado antes, y el sillu, la yareta, cardo, ortiga, chachacoma, ñoque, muña, zapatilla, sunchu, ichu, chilligua, chiji, choquecaña, y entre las especies cultivadas nativas, papa, oca, izaño, quinoa, cañagua,
papa amarga y papa lisa. Creo que con esto, no. Y para cerrar, vamos a hablar del repique. Repique es cuando tenemos en un almácigo las plantitas ya, miren, estas plantitas tienen solamente el primer par de hojas y normalmente ese primer par de hojas ni siquiera son hojas verdaderas, sino son los cotiledones de la propia semilla que se convierten en foliolos. Y recién el primer par de hojas verdadero va a ser el siguiente. Y ya cuando está con un tercer par de hojas verdadero o segundo, es que esa planta está lista para ser repicada. Y repicar es trasplantar la plantita esta del almácigo a la bolsa o del almácigo a una maceta. Aquí miren, están en vasitos de plástico. Entonces, el contenedor de suelo en el que vamos a hacer el repique de nuestros plantines puede ser de varios materiales y puede ser de diversos tamaños. Pero la experiencia nos va a enseñar poco a poco cuál es el tamaño adecuado para cada especie de planta. Yo he visto plantas de hasta 2 metros, 3 metros en bolsitas pequeñas de 10 centímetros. Si hemos dicho que la proporción de la parte aérea es igual a la proporción de la parte terrestre del suelo, terrestre o del subsuelo, imagínense lo que sufre un raizamen en una bolsita chica cuando la planta es muy grande. Así que a medida que van creciendo estas plantas, también hay que trasplantar sus raíces a bolsas cada vez más grandes. Si están primero en vasitos chicos, cada vez a bolsas más grandes y más grandes, como está sucediendo en este caso, que este terrón de suelo con su plantita estaba en un vasito y ahora está pasando a conformar una maceta más grande, una bolsa más grande. Entonces, está viendo también un repique, un trasplante. Mientras no hagamos el trasplante va a ser a su sitio definitivo, ahí va a ser el trasplante. Pero mientras estos trasplantes, entre comillas, sean entre lugares provisionales, como las bolsas y las macetas, vamos a estar hablando de repique. Bueno. Y el proceso de plantación. Como ustedes saben, el hollado es la habilitación de los hoyos por medio del cavado. Y eso han realizado ustedes ahora este sábado, los que han ido a Mayasa. Al terminar yo mi exposición, les voy a preguntar cuál era la profundidad y el ancho del hoyo que ustedes han hecho. Según las recomendaciones, por lo menos tendría que tener una profundidad de 40 a 50 centímetros. Y el diámetro, el ancho y el largo del hoyo debería ser entre 30 a 40 centímetros. Cuanto más fértil es el suelo natural del lugar, si es un buen suelo y es fértil, no tiene que ser muy profunda el cavado del hoyo. A los 30 centímetros ya estaría bien. Pero como nosotros estamos hablando de lugares de poca fertilidad como La Paz, El Alto y otras zonas similares, tenemos que asegurarnos de que vamos a poder hacer un hoyo bastante profundo, porque vamos a traerle a este hoyo suelo mejorado. No podemos plantar solamente con un suelo que es muy pedregoso y muy seco y muy infértil y volver a poner el arbolito en ese suelo. Vamos a hacer sufrir mucho. Tenemos que mejorar el suelo. Cuanto menos fértil sea el suelo, más profundo ha de ser. E idealmente se debería haber cavado un mes antes. Claro, lamentablemente esta actividad fue de una sola ocasión y casi de emergencia o de manera muy inmediata, así que se tuvo que hacer el hollado y la plantación el mismo día. Pero idealmente se debería cavar un mes antes o más y regar abundantemente o dejar de que le llueva abundantemente a ese hoyo para que se vaya aereando y vaya reservando humedad en la parte del subsuelo del hoyo. Bueno. Y la plantación o el trasplante definitivo es, una vez que se ha hecho el hoyo, primero se mezcla el suelo que ha quedado afuera, que lo hemos puesto separado. A ese suelo se lo mejora con suelo, con compost, con turba, con tierra negra o algo. Se mezcla bien y entonces se devuelve ese suelo hasta el nivel de ras que va a poder soportar
soportar la planta, este terrón, y que esta parte superficial quede al ras del suelo, de la superficie del suelo. Entonces se rellena suficiente como para poder parar el plantín y entonces se va rellenando poco a poco todo hasta completar el nivel del ras y entonces tiene que hacerse un compactado, tiene que pisarse. Tenemos que apisonar, ya sea con nuestros puños, nuestras manos o de preferencia con nuestros pies alrededor del plantín para que esté bastante compactado y eso permita que no haya bolsones de aire que puedan secar a las raíces y no esté demasiado ligui, demasiado, no esté compactado como para que crezcan bien y estén bien firmes las plantas, ¿ya? Y se le tiene que poner a los plantines de preferencia un tutor, que es el palito que va a guiarle en el crecimiento, que va a estar amarrado para que los vientos fuertes no hagan que se rompan las ramas. Así que a veces necesita inclusive anclaje más fuerte, porque a medida que van creciendo las ramas, hay más superficie que va a ser empujada por los vientos y también hay más posibilidad de derribe de los árboles por los vientos, especialmente últimamente que los vientos son tan fuertes y tan huracanados. En otros casos se va a hacer una especie de jaula para evitar que vengan animales que son herbívoros y que se quieran comer el follaje o la planta entera. Y también otras personas que se comportan como animales y que destruyen las plantitas que los amantes de la naturaleza gentilmente han plantado. Entonces esta es protección también contra animales y contra humanos inconscientes. Finalmente, y como les decía antes, se ha compactado bien el suelo, apisonándolo, y se riega abundantemente, 1 o 2 baldes, el momento del trasplante, porque desde que ha salido del vivero, ha viajado en la bolsa, ha salido de su bolsa y ha entrado a su lugar definitivo, esta planta está sufriendo un estrés muy fuerte. Y una manera de aminorar ese estrés fuerte es dándole mucha agua el día de la plantación. Y hay que volver cada semana o de preferencia 2 veces por semana a volver a regar esas plantas. Y esto, no, eso es un spoiler, eso es la próxima clase. Y colorín colorado, esta exposición se ha acabado, pero la clase no. Así que doy paso, por favor, a sus gentiles preguntas, respuestas, observaciones, reclamos, olvidos o cualquier cosa que tengan para decir. Muchas gracias, Conca, por toda la exposición que nos diste. Pues voy a volver a las preguntas de hace rato. Nos mencionabas que hay plantas que producen oxígeno en la noche. Entonces, se están preguntando cuáles son esas plantas que generan oxígeno todo el día. José Antonio nos decía eso y también José Luis Mollo. Tal vez con esa pregunta podemos empezar. De la que me acuerdo ahorita, hay una que se llama, que es del género Sansevieria, sí, que se llama espada de San Jorge o mal llamada también lengua de suegra, que es una planta que es medio, son hojas largas que salen del piso. A veces es jaspeada o a veces es solamente de color verde oscuro. Entonces, pregunten por favor como espada de San Jorge o lengua de suegra. Esa produce toda la noche oxígeno también. Y creo que una que se llama mala madre, si no estoy equivocado, también produce oxígeno de día y de noche. Gracias, Conca. A ver, otra pregunta. Bueno, Luis Cueva Caiti nos dice que en su casa tiene un huerto familiar y ya estaban consumiendo productos, pero también tienen plantitas al ingreso y les sirve bastante. Un comentario, ¿no? Más que todo. También nos dice José Luis Mollo que ha plantado una manzana en su casa, pero no da frutos, dice. Él vive en el Alto. Tal vez alguna Ya, recomendación. y para nuestro amigo Luis que tiene un lindo jardín y que están aumentando la diversidad de sus plantas ahí en su espacio, un aplauso porque el medio ambiente comienza en casa y ahí tenemos que irlo mejorando
desde nuestra casa, nuestro barrio, las plazas cerca de la casa y si es posible tener bosques también ahí cerca. Respecto a la manzana que podría estar teniendo problemas en el alto, por favor trata de darle alguna protección, especialmente cuando los inviernos sean muy fuertes, muy crudos. Una pequeña carpita con que le envuelvas con un plastiquito por arribita en las noches y en la mañana le sacas, ya es bastante protección. Especialmente cuando va a bajar la helada, porque probablemente por el frío extremo esté ocurriendo lo que se llama el aborto floral, que es la muerte de las flores y que eso impide a que se produzcan y se desarrollen los frutos. Ese aborto floral a veces se da por las granizadas, por los vientos fuertes o por el calor excesivo o el frío excesivo. Así que una manera de proteger esas flores es haciéndoles carpitas individuales al manzano o un capuchón, una capucha que se pueda poner y sacar durante el invierno. También preocúpate que durante el invierno le pongan bastante suelo mejorado, suelo con abono, no directo en contacto directo con el tronco, sino alrededor del hoyo, alrededor de la planta, el abono, cuando es abono, ¿no? Pero ya cuando es tierra mejorada puede ser en toda la parte esta y cavar un poco y renovar el suelo. Pero para que una planta frutal produzca bien cada año, hay que obligatoriamente fertilizar durante el invierno, todos los años. Y cuando llega la primavera, darle abundante agua para que produzca y llene los frutos. Ojalá estas recomendaciones les sirvan con el manzano que tienen ustedes ahí arriba. Gracias. Muchas gracias, Conca. Bueno, igual me sirve esa recomendación. A mí tengo un ciruelo que no está produciendo frutos ya desde hace unos años, pero le voy a poner su fertilizante respectivo. Juan Carlos Calizaya, pues nos da, creo, un comentario de algunos plantas frutales, árboles frutales que dan, pero con el tiempo, además si está en un lugar muy frío, ni tampoco está protegido, es posible que se podría morir nuestra plantita, nos da un comentario, ¿no? María Rosa Vázquez, después de la plantación, ¿qué cuidados más se deben tener? Nos pregunta. Después de la plantación, inmediatamente después es el riego abundante. Durante las primeras semanas de vida, si no es época de lluvia, tenemos que ir a regar a las plantas personalmente y a mano. Ese es el cuidado principal, que no le falte agua, pero que tampoco le sobre. Esta regada abundante es la primera vez porque está estresada la planta. O también vamos a regar abundantemente si es que esta planta ha estado mucho tiempo sin agua. Entonces vamos a necesitar que recupere como sea y necesitamos también un riego abundante. También en las podas, después de podar, también se hacen riegos abundantes, ¿ya? Que son en momentos muy estresantes. Por lo demás, el riego tiene que ser no abundante, pero sí frecuente. Frecuente, por favor. ¿Qué es frecuente? 2 veces por semana sería ideal, pero por lo menos una vez a la semana mínimo. Otros cuidados que se les dan a los árboles es la protección que habíamos dicho mientras crezcan y sean vulnerables al ataque de animales, insectos o personas. Hay que ver la manera de darles protección. Aquí está enmallado el árbol, aquí también, pero este enmallado podría ser plástico, por ejemplo. Haciendo estas protecciones con plástico, las plantas sobreviven a los inviernos más fuertes. Y eso hemos podido ver tanto en el Alto como en Oruro, en Potosí, haciéndole una protección así bien sencilla, sin que tengan ni siquiera techo. Estos arbolitos han podido pasar inviernos muy crudos. Pero también se le puede poner un techito, es decir, este sería una especie de invernaderito individual. Podemos hacer invernaderos individuales en todas las plantas de nuestro jardín mientras dure el invierno.
Entonces, este es otro cuidado que en las zonas frías se le puede dar. Cuidados también de anclar el árbol para que el viento no rompa el tronco o no los derribe. Este es otro cuidado también que es bueno realizar mientras dure el crecimiento. Y otro son las podas. Los plantines van desarrollando sus hojas y sus ramas desde muy abajo porque son jóvenes, ¿no? Pero si dejamos que esta rama se mantenga viva, esta rama baja a 20 centímetros del arbolito, va a permanecerse viva y se va a volver gruesa y va a haber una rama muy baja, una rama a los 20 centímetros. Entonces, no es extraño que muchas personas digan, no, pues los árboles traen ladrones. Claro, si tenemos ramas bajas, los ladrones van a poderse subir, se van a poder esconder en los árboles. Entonces, tenemos que ir podando siempre las ramas bajas. Se hacen las podas de limpieza que se llaman y podas de formación, que se van podando todas las ramas que van creciendo a menos de la altura que uno quiere. Mientras es jovencito, está bien que tu copa esté a medio metro, pero en la medida que va creciendo y de tamaño, tu arbolito ya tiene que estar con la copa a 1 metro, a 1,5, a 2 metros, y para que no se suman los ladrones, es bueno que tu copa esté, tus primeras ramas crezcan a partir de los 2,5 metros o 3 metros. Así que en la medida que tú vas podando, la copa se va a ir formando y va a ir creciendo, se va a ir estirando ahí arriba. Nunca se poda muy fuerte ni se corta la cabeza, porque eso es hacer crueldad con los árboles. Se va podando de a pocos y lo suficiente y lo necesario. Y eso yo creo que serían los cuidados principales. Y si ven que hay ataque de insectos, de hongos, de virus o de cualquier otra plaga, hacer la curación, la limpieza respectiva. Hay gente que defiende a rajatabla los claveles del aire, que son esas plantitas epífitas que se van alojando en las ramas de los árboles y en los cables de luz. Y esas plantas epífitas a veces pueden llenar de tal manera una planta que le impiden el paso del aire y de la luz y acaban asfixiando una planta. Entonces, hay que mantener a raya, hay que sacar la mayoría de esos claveles y llevarlos a otros troncos, a otros lugares, o a cables o a paredes para que sigan vivos y sigan produciendo oxígeno, pero que no maten a la planta, que no llegue a ser tal su infestación que acabe ahogando a la planta. Lo mismo si es que aparecen insectos y tal, lo mejor es utilizar insecticidas orgánicos o hacer el combate manual, que esto es limpiar las plantas de los insectos a mano con un cepillo, con un manguerazos bien fuertes, con chorros de agua fuertes, para que no haya veneno químico en la planta y lógicamente en el suelo y en el agua subterránea. Esos son básicamente los cuidados que tienen que tener los arbolitos hasta que sean grandes, maduros, fuertes y capaces de valerse por sí mismos. Ya. Muchas gracias, Conca, por la respuesta. Igual María Rosas por tu pregunta. Y de cualquier forma, en la siguiente sesión vamos a tener más información sobre los cuidados de nuestros plantines, de nuestros arbolitos. ¿Verdad, Conca? Entonces, Correcto. Pablo Oscar nos pregunta, creo que ya se ha respondido esta pregunta de cualquier forma, ¿qué cantidad de agua diaria necesitan las plantas para su crecimiento? Hablando, por ejemplo, de quisuaras, queñuas y cactus, nos pregunta. La cantidad de agua que una planta necesita es siempre proporcional al tamaño que tiene. Si es un plantín chiquito, va a necesitar poca agua. Diaria, no tanto. Tal vez sí cada 2 días, cada 3 días. Como ustedes saben también, los que tienen macetas en sus casas, las macetas no se riegan a diario, porque a veces de tener demasiada agua y eso hace que sus raíces se pudran y entonces la planta muere. O que tanta agua no permite entonces el paso y el flujo del oxígeno en el suelo y las raíces también necesitan oxígeno para vivir, porque ni siquiera tienen clorofila, no pueden vivir ni siquiera solo con dióxido de carbono. Son como animalitos las raíces. Las raíces respiran oxígeno
y expiran dióxido de carbono. Así que necesitan aire. Entonces los riegos tienen que ser no continuos, tienen que ser periódicos, cada 3 días, cada semana. Y si son plantas de maceta que están cerca al sol y se seca muy rápido, ya uno más o menos sabe por el color del suelo cuando las plantas están necesitando agua. Entonces, cuando vean que el color, cuando está húmedo es medio oscurito el suelo, y cuando no está húmedo es más claro el suelo. Entonces, cuando vean que el suelo está claro, es porque necesitamos que esté húmedo y oscurito. Entonces, ese es el indicador de cuando una planta necesita riego. Y es la frecuencia, como les decía, es cada 2 días, cada día por medio es un poco demasiado, cada 3 días es lo ideal, cada semana es lo mínimo. Bueno. Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Creo que ya se respondió también. Cristo Ramos nos pregunta, bueno, dice, ¿no? Primeramente, muchas gracias por la exposición. Y posteriormente nos pregunta, ¿cuáles son las características que no permiten el crecimiento de la planta? Bien, como habíamos dicho en una parte de la clase, entre los factores de producción de las plantas están el agua, el suelo y la luz solar. Estos factores de producción son fundamentales. En el suelo también tiene que estar lo que es la tierra orgánica y los fertilizantes, el fertilizante orgánico. Entonces, desde que tengamos fertilizante orgánico, suficiente agua, no demasiada, suficiente, y suficiente luz solar y suficiente aire y adecuado, tenemos las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento de las plantas. Más agua, muy poca agua. Cuando el agua es la limitante, las plantas van a ser limitadas también en su crecimiento. Van a ser más raquíticas, más chiquitas, y algunas de ellas van a morir en el proceso. Mucha luz solar también podría quemar plantines muy jovencitos, muy delicados. También la falta de luz solar, menos de 6 horas diarias, podría no ser suficiente para que las plantas crezcan fuertes, vigorosas y sanas. Y entonces se pueden enfermar y se pueden morir. El suelo también podría ser muy ácido o muy alcalino. El pH muy bajo es un suelo ácido, el pH muy alto es un suelo alcalino. Las plantas no soportan mucha alcalinidad o mucha acidez. A ellas les gusta estar entre los pH de 5 o 4 en el peor de los casos, hasta un pH de 10, 11. Más allá de eso es muy alcalino, menos de eso es muy ácido. 7 es el pH normal, que esté ligeramente ácido, le gusta mucho a las plantas, como más o menos 7.5, 8. Ese es un suelo que a las plantas les gusta un poco. Esos son los factores limitantes del crecimiento de las plantas. Y cuando ya hemos puesto, esto es en el vivero, y cuando la planta ya está en su sitio definitivo en el suelo, el espacio de crecimiento es una limitante. Tiene que haber, no tiene que estar cementado con piedras, con cosas tóxicas, cemento y esas cosas cerca, para que no, e inclusive pueden haber suelos muy, muy tóxicos como estuco, con qué sé yo, con algunas sustancias químicas que después podrían causar toxicidad y podrían matar a un árbol. Eso. Gracias, Conca, por la respuesta. Bueno, tenemos 3, 4 preguntas más. Voy a leer 2 juntas. Joel Jonathan nos pregunta si usar urea es bueno o malo. Vio que ayuda un montón, es lo que nos menciona, ¿no? Y Guadalupe Mamani nos dice si es recomendable tener plantas dentro del cuarto. Bien, gracias por sus preguntas sobre la urea. Evidentemente, la urea
es un fertilizante, pero es químico. Otros fertilizantes químicos son el nitrato, el nitrito, el NPK, que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, cloruro de potasio, algunas sales de sodio también, silicatos. Todos esos fertilizantes químicos funcionan bien. Las plantas crecen, a veces grandes. Pero lamentablemente la utilización de fertilizantes químicos mata a la diversidad biológica del suelo. Es decir, el utilizar urea y estas NPKs y lo demás hace que las poblaciones de bacterias, que son las que conforman el compost, el humus, eso, bacterias, hongos, protozoarios, e inclusive micro y mesofauna, como los bichos bola, las lombrices, toda esa rica biodiversidad que tiene un suelo natural ha de ser aniquilada por los fertilizantes químicos. Sí, producen bien las plantas con fertilizantes químicos, pero el suelo se degrada y se convierte en un suelo inerte, sin vida. Y sobre el asunto de qué plantas pueden estar en el dormitorio, justamente las que habíamos dicho antes al principio, las que producen oxígeno de día y de noche. Por favor, échenle una googleada, ¿ya? Plantas que producen oxígeno de noche. Y en ellas la van a encontrar seguramente encabezando la lista a estas de espadas de San Jorge que les decía, que no son difíciles de conseguir, que son muy populares y que siempre las vendedoras de plantas en las ferias y en los mercados tienen para vender. Bueno, para finalizar las últimas dos preguntas tal vez, Clara Delgadillo nos dice, ¿no? Buenas noches, también tengo un huerto en casa, pero en ocasiones aparecen pulgones, arañas, babosas, huevos de babosas, hongos, entre otros. ¿Qué plaguicidas caseros o naturales recomienda para huertos en casa? Y pongan su nombre por favor, chicos. Están tomando también la asistencia, aparte del formulario, se va a tomar la asistencia por el grupo, por la persona encargada, ¿no? Está anotando. Bueno, nos pregunta, en el caso de los árboles bonsai, ¿las macetas en las que las venden están bien? Eso es lo que nos pregunta. Gracias, Monse. Por favor, ¿me puedes repetir la primera pregunta de estas dos? La primera Monse. pregunta era, ¿qué plaguicidas caseros o naturales recomienda Ya, para es huertos correcto. en casa? Ya. Yo he usado con éxito para insectos. Me ha funcionado bien en el caso de alguna cochinilla. Me ha funcionado bien el agua con jabón, pero con jabón, no con detergente. No hace nada de detergente en polvo. Ese jabón Patria o el jabón Bolívar o el jabón, no sé, Inca, peruano, que sea de ese que viene en tono medio café, o el jabón de coco que es medio blanco. No tanto los verdes o azules, porque esos tienen unos compuestos que son para blanquear la ropa. Así que esos son un poco agresivos para las plantas. Pero ese jabón de lavar ropa café, una parte cortar en pedacitos y disolver en agua para lavar las partes que están atacadas con insectos y después enjuagar con agua limpia. Funciona bien. Otro que me ha funcionado bien es un jugo de ají con ajo con locoto, que está todo esto licuado y disuelto en un agua con alcohol. Esto se va dejando macerar por unos cuantos días, una semana, algo así. Y después 1 litro se diluye en 20 litros de agua en una mochila o un vaso en toda una jarra de agua. Y con eso se va aspersando, ¿cómo se llama?
distribuyendo con esos chisguetes, eso, en la planta, o con la mochila de spray, ¿no? De aspersar, de asperjar. Entonces, y finalmente, si no tienes con qué hacer ese chisguete, esa neblina, por último se puede hasta pincelar este insecticida orgánico y se mojan bien las partes que están atacadas o las que pueden ser atacadas, especialmente los nuevos brotes que son los que les gustan a los insectos comerse. Para los hongos, he usado agua de bicarbonato y también agua de aloe vera. Es recomendable intercalar. Una semana haces esto, otra semana lo otro. Hay una receta que todavía voy a probar, que es de bicarbonato y leche, que voy a preparar también porque mis durazneros y mis manzanos estaban con hongos. Con lo que ha habido la sequía, por suerte el hongo ha parado. Pero ahora que va a volver la humedad, tal vez quieran volver los hongos, así que le voy a preparar también con leche y con bicarbonato de sodio para los hongos. Y eso, y lo mejor es siempre estar vigilante en el huerto, que en la primera que quieran atacar, el primer bicho que se suba hay que eliminarlo y sacarlo del lugar. Lamentablemente hay que ser un poco drástico, porque si estamos en el bosque, no importa que los bichos coman las plantas, porque en algún momento van a entrar en un equilibrio. Pero en la huerta no, la oferta del alimento es tal que los animales van a venir y no van a venir en equilibrio, van a venir a generar una plaga y van a quererse comer todito el cultivo. Así que la única manera de equilibrar eso, de que no haya ese ataque severo, es haciendo el combate, aunque sea combate manual. ¿Ya? Como les decía, se puede chisguetear si es que hay insectos que se han subido, se chisguetea fuerte con la manguera o con el chisguete, o también se puede sacudir o se puede barrer con una brochita, con cerdas que no sean muy duras, se va barriendo los bichos que se han trepado a las plantas. Bueno, básicamente eso. Y la segunda pregunta del bonsai. Ya habíamos dicho que los árboles van a crecer en relación a la copa, va a ser el tamaño que sea el raizame. Hemos quedado en... Perdón, he desconectado el micrófono, disculpe. Habíamos quedado en que el raizamen va a crecer en proporción a lo que crece la copa. Así que si tenemos una copa enana, nuestro raizamen también va a ser enano, no va a ser mucho más profundo, va a ser casi del tamaño de la planta. Pero en una maceta de bonsai normalmente son unas macetas muy planas y la copa es más alta de lo que permite crecer aquí la maceta. La maceta no le está permitiendo crecer más allá de lo plana que es. Lo mismo le va a pasar a un arbolito en un lugar donde haya toda una capa de piedra y que ese sea el límite de su crecimiento. Va a tener un raizamen que está muy extendido a los lados porque no puede crecer hacia abajo. Y la copa va a crecer solamente lo que el raizamen vaya creciendo. Si el raizamen no crece mucho, la planta no va a crecer mucho. Y por eso es que se mantiene las raíces de un bonsai, se lo mantiene chico, para que justamente el árbol no vaya a ser muy grande y sea un árbol enano. Yo tengo mi bonsai, se los podría mostrar, pero nos va a quitar tiempo. Si hubiera estado preparado para esta pregunta, tal vez tendría mi bonsai aquí a mi lado, pero a veces entiendo que las personas puedan creer que criar un bonsai y podarle las raíces, podarle toda la copa todo el tiempo, puede ser una forma de crueldad vegetal, porque no están permitiendo que ese arbolito sea un árbol grande y verdadero. Pero es que es un árbol que uno ha decidido traerlo dentro de la casa y ha decidido criarlo en una maceta plana, que es para que pueda ser bonito, ornamental y nos acompañe y nos dé oxígeno dentro de la casa. Por lo demás, mientras uno no hace con crueldad y no lo hace provocándoles sufrimiento, no creo que haya tanto esto. Es un poco exagerado el hablar de crueldad vegetal. Eso para los bonsais. Muchas gracias, Conca. Creo que ya no hay más preguntas. De cualquier forma, ya se ha enviado el formulario de asistencia
quiero volverles a recalcar que la asistencia sea controlado por el equipo académico hasta las 8:40, si no me equivoco. Entonces, por favor, les pedimos a los que han ingresado al último, si bien se les ha aceptado, es justamente porque si se les rechaza, la próxima sesión Zoom los bloquea, así como si que los reporta. Por eso yo los voy aceptando. Eso por una parte, y pues de nuevo agradecer a Conca por toda la explicación. Para mí, de hecho, se hizo muy, muy interesante porque aquí igual tengo bastantes plantitas que me ha pasado los casos de plagas, casos de que no he tenido frutos y todo ello. Muchas gracias, Conca. Yo igual de cualquier forma, si tienen muchas preguntas, eh, para la siguiente sesión vamos a estar acompañados de Conca también. Él nos va a poder estar aclarando todas las dudas que se nos vayan generando hasta el día miércoles, que es nuestra segunda sesión por si acaso. No se olviden, ingresen por favor a las sesiones puntuales, no se salgan, no ingresen al final, eso les pido, por favor, están controlando internamente, no por mi parte, entonces eso les digo, igual hagan sus tareas en el Moodle, que están controlando esa parte, ¿no? Para que también refuercen lo que se ha aprendido. A veces no tomamos atención en un momento, justo alguien nos llama, entonces volvemos a ver el video ya que va a estar disponible y seguro que nos vamos a retroalimentar con todo ello. Entonces, sin más que decir, pues gracias a todos por estar acá presentes. Hubiera querido conversar un poco sobre la forestación que hemos tenido el día sábado, pero creo que ya va a ser un poco tarde también. Entonces, el día miércoles vamos a estar hablando antes de empezar la sesión y pues por mi parte creo que eso sería todo. Tengan muy buenas noches. Belén, tal vez quieres añadir algo. Sí, de hecho, por favor, no se olviden llenar el formulario de registro. Si bien nosotros tenemos dos maneras de poder registrarles, ¿no? Que es uno de manera manual, que el área académica lo realiza, pero también es bien importante que llenen el formulario. He estado haciendo un monitoreo de las anteriores sesiones y hay personas que se olvidan llenarlo, entonces también para nosotros es un indicador de que están asistiendo y atendiendo también. Estaba revisando los comentarios y nos pedían algunos materiales de apoyo, como lecturas y demás. Hacerles mención que en la plataforma Moodle está el módulo donde están todos los temas que estamos avanzando y que vamos a avanzar de manera compilada. Entonces es un textito que les va a ayudar mucho, que no es muy largo. Y que está de manera resumida todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y sobre videos y materiales audiovisuales, pues ya se está generando y de hecho de la actividad del sábado ya está en nuestras redes sociales, a ver si se dan una vueltita, le dan like, pero ya estamos contando con material audiovisual que les vamos a estar compartiendo. Eso, chicos, chicas, más bien los esperamos el día miércoles que vamos a contar nuevamente con Conquita. Más bien agradecerte, Conquita, por la sesión de hoy. Creo que ha estado muy, muy interesante, la verdad. Al igual que Montserrat, tengo bastantes plantitas, entonces me ha gustado muchísimo, ¿no? Igual hacerles mención que ustedes se pueden sumar a la TAICA como tal, la TAICA que es la comunidad de aprendizaje, que estamos en nuestra área de incidencias en el bosquecillo de Bologna y pues estamos constantemente con el ecosistema conviviendo y tratando de, bueno, cuidando el bosque, ¿no? Entonces, ahí les paso el dato por si quieren sumarse también a la TAICA, que es uno de nuestros colectivos amigos y en este caso nuestro aliado estratégico, que realmente estamos muy agradecidos por la colaboración que nos dan. Eso de mi parte, más bien muchas gracias nuevamente. No se olviden llenar el formulario. Eso, Gracias, Belencita. Y yo muchísimas también quiero gracias. agradecer a todos ahí, a los que están A los que han atendido por sus gentiles preguntas. Y nos vamos a estar viendo el miércoles, como dijo Belén, pasado mañana nos vemos. Y cualquier cosa que hubiera quedado en el tintero, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, no duden en hacerla, ¿ya? Estoy a la orden. Y el material también, revisen, como dice Belén, hay el material compilado
Todas estas cosas, las partes teóricas están en ese material, así que no van a tener excusa para dar buenos exámenes, ¿ya? Van a ver, por favor, los exámenes no son para aprobar o reprobar, sino es justamente para que ustedes hagan la evaluación, su autoevaluación de cuánto han aprendido o de cuánto ya sabían, pero no se acordaban que sabían, ¿ya? A la orden para cualquier cosa, también para dudas, y por favor, yo les animo a que planten muchos árboles en sus casas, en sus barrios, en las zonas cerca de donde viven y en todo lugar donde puedan. Planten muchos árboles, arbustos, hierbas y lo que sea, ¿ya? Un gran abrazo a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Conca. Igual hay comentarios donde te dicen excelente ponencia, muchas gracias y se despiden, ¿no? Hasta el día miércoles. Antes de que se salgan, Emiliana tiene un pequeño anuncio para la plataforma. Entonces, por favor, un minutito más, por favor. Emi, te doy la palabra. Chicos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Acabo de ya subirles el material de la tercera unidad acerca de la guía de cómo forestar, así también lo que el miércoles les va a estar ya explicando nuestro estimado Conquita. Entonces ya van a encontrar, chicos, dentro de la plataforma. Igual hay foros, hay recursos, igual hay algunos juegos didácticos. Han tenido bastantes preguntas con estos juegos didácticos, chicos. Estos solitos se registran. Tiene varias repeticiones para que ustedes vayan practicando una y otra vez, pero el primero que desarrollan se registra, solo no es necesario que ustedes envíen porque tampoco hay un botón que dice enviar, así que por ello no se preocupen. Muchos estaban